Muchas gracias por este panel. Por favor, una fotografía oficial en estos momentos para que quede un recuerdo reciente de lo que fue esta primera ronda en este Fórum Sinergia R3 2024. Vamos a colocarnos los panelistas en el escenario, por favor, con nuestro moderador. Y por qué no brindarles un fuerte aplauso nuevamente para agradecerles, felicitarles y despedirles. Pero aún no, falta un recuerdo final con el director de Revista Negocios y el director de Fórum Sinergia R3. Muchas gracias a quienes fueron los representantes de las diferentes embajadas de nuestro país, a nuestros representantes de la empresa, de la industria, de la productividad de la región 3 de nuestro país, que estuvieron en este primer panel. Nos preparamos para la ronda 2, sin antes agradecer por estos detalles que nos están permitiendo compartir en estos momentos de parte del Club Tungurahua. De igual manera, en la parte de atrás tenemos a Rosé, de igual manera deleitándonos con sus delicias, y también algo sano. Y cómo no, cada empresa y marca que hace posible este Fórum Sinergia R3. Muchas gracias. Encontrarás un país repleto de energía. El Salvador. Energía que no solo impulsa las máquinas, que activan una economía emergente, sino también a nuestra gente altamente productiva. Contamos con estabilidad jurídica, una apuesta firme por el desarrollo educativo, una infraestructura moderna y costos altamente competitivos. El gobierno de El Salvador está comprometido con la promoción y el desarrollo del país. Mantienen una economía abierta, estable y dolarizada que promueve la inversión y los negocios a través de diversas ventajas que te ayudarán a establecerte y a operar en nuestro país. Hemos fortalecido nuestros vínculos comerciales con el exterior a través de acuerdos internacionales que nos permiten acceso preferencial a diversos mercados. El Salvador es el único país de la región que cuenta con un clúster textil sintético, verticalmente integrado. Su poder de producción nos convierte en uno de los proveedores más importantes de Estados Unidos. Es una verdadera exhibición de ingeniería, tecnología y logística, que además está dirigida por la gente más trabajadora, capaz y comprometida de Centroamérica. Las empresas en el país lo confirman. Bienvenidos a Freco, la importadora de mangueras hidráulicas número 1 en el Ecuador durante 38 años. En Freco contamos con maquinaria CNC de última generación, asegurando la precisión y calidad en cada etapa del proceso. Nuestra fábrica, estratégicamente ubicada en la ciudad de Ambato, va más allá de la producción de acoples hidráulicos y neplos. Podemos producir piezas rectas hasta de 1 o 1/2 en acero, bronce y acero inoxidable, adaptándonos a las necesidades específicas de nuestros clientes. Desde la costa hasta la selva, Freco abarca todo el territorio ecuatoriano, proporcionando soluciones hidráulicas confiables y personalizadas. En Freco, la calidad y la dedicación convergen. Contáctanos hoy mismo para descubrir soluciones hidráulicas a tu medida.
color a tu empresa. En un solo lugar todo lo encontrarás. Somos Creatin Diseños, todo en un solo lugar. Tenemos la experiencia diseñando estrategias rentables que conectan eficazmente a nuestros clientes con sus públicos. Creemos firmemente en el poder de la comunicación planificada para cambiar realidades en cada mercado. Nuestro objetivo, impulsar su empresa o negocio al éxito con publicidad de vanguardia. Nevicom.com. Visítanos y compruébalo. Muchas gracias a los auspiciantes. Como decíamos, es muy importante cada aporte de las diferentes marcas, industrias y empresas. Gracias a Mil Polímeros, Venus, Milboots, Speedy, Milplast, Crecere, aceleradora de negocios, Foto, Max Visa. Gracias de igual manera a Freico, Algozano, Crearte y Diseño Sprint, Santana Estudio, gracias a Nevicom, que está permitiendo la transmisión de este evento. Muchas gracias por mantenerse en esta conexión. Sierra Bella y Rosé, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. De igual manera a las manos productivas de Silvia Lema y de igual manera a Daniela Valencia de Lechic, que me apoyaron esta noche. Nos predisponemos a vivir la ronda 2. Es por ello que solicito nuevamente la atención de quienes están siendo parte de este Fórum Sinergia R3. Nuevamente nos concentramos todos y cada uno de ustedes para vivir esta segunda ronda. Recordemos que la primera ronda y la segunda están envueltas en las temáticas generales: oportunidades comerciales, necesidades de mercado, seguridad y producción, zonas francas, apertura de nuevos mercados, potencial de mercados y necesidades. Cómo no, en estos momentos me voy a permitir de igual manera solicitar nuevamente su atención y concentración para recibir a los nuevos panelistas. Tenemos en estos momentos, por favor, la atención de todos ustedes por el respeto que merecen nuestros panelistas en esta ronda 2. Voy a iniciar en estos momentos con la Embajada de República Dominicana en Ecuador. Para ello tenemos a su máximo representante, que forma parte de esta maravillosa república. Él ha sido representante al Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, con una amplia trayectoria. De igual manera, estuvo involucrado con temas de promoción y acceso al comercio de Europa, nos dice. Han sido décadas de trabajo conjunto, de formación integral. Ha pertenecido y ha sido ministro consejero en Canadá, ministro consejero en Costa Rica, representando a República Dominicana. De igual manera, fue designado embajador extraordinario y plenipotenciario desde octubre de 2023 acá, en la República del Ecuador. Sin duda, una larga trayectoria y una excelente carpeta de quien es embajador de República Dominicana en Ecuador. Un fuerte aplauso para recibir como panelista al señor Luis Calaf Sánchez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a subir al escenario y nos vamos a predisponer como uno de nuestros panelistas. Bienvenido a la ciudad de Ambato. En estos momentos me voy a permitir, por favor, desde el segundo asiento para recibir a nuestro... Muy bien, vamos a continuación a recibir a quien es representante del Estado Plurinacional de Bolivia. Desde Bolivia existen 14 zonas francas, 9 comerciales y 5 industriales. De igual manera exportamos e importamos varios productos, siempre con el propósito de mejorar juntos el nivel de vida de los habitantes de las dos naciones mediante la integración y cooperación económica y social. Su presidente, el economista Luis Arce, embajador en Ecuador, la señora Segundina Flores, ministro consejero, licenciado Omar Mokrani, y
quien nos acompaña esta noche en representación de esta embajada. Voy a llamar en estos momentos a quien es agregada comercial de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia. Un fuerte aplauso para la abogada Esther Venegas Saldívar. A continuación vamos a recibir a la representante de otra república, y es la República de Paraguay, que opera con 2 zonas francas con 173,000 usuarios. Muchísimas gracias por ser parte del trabajo mancomunado en beneficio de las repúblicas. El presidente es el economista Santiago Peña Palacios, embajador en Ecuador el abogado José Emilio Gorostiaga Peña, y dentro de la sección económica comercial de la embajada, quien nos acompaña esta noche desde la República de Paraguay, en la Embajada de Ecuador, ministro Jorge Brizuela. Un aplauso para él. Creo que todos aportamos de diferentes aspectos, pero un rostro que ha formado parte de los diferentes foros es un ejecutivo con más de 25 años de experiencia en el sector industrial, especialmente en la gestión y planificación de empresas de gran desarrollo. A lo largo de su carrera ha ocupado diferentes cargos directivos e importantes compañías de América Latina, destacándose dentro del liderazgo y capacidad para implementar estrategias efectivas con resultados en crecimiento y consolidación de organizaciones. Es parte en estos momentos como gerente de planificación y gestión de Plasticaucho Industrial, gerente general de Umarla S.A., director ejecutivo de la Fundación Cultural y Educativa Ambato, presidente del directorio de Continental Tire Andina, presidente del directorio de Andújar, y sin duda varias habilidades claves que se mostrarán en esta ponencia. Como otro de nuestros panelistas, presento en estos momentos, con el aplauso de todos ustedes, a José Cuesta Vázquez. Y termino con mi grupo de panelistas con un ingeniero industrial graduado de la Universidad Estatal de Carolina, Estados Unidos, con honores. Es presidente y director ejecutivo de la plataforma Cotopaxi Productivo, presidente de la Cámara de Industriales y Empresarios de Cotopaxi, director por la región Sierra Central del Comité Empresarial Ecuatoriano. De igual manera, forma parte de organizaciones sociales como miembro fundador del colectivo ciudadano Foro La Tacunga, representante de la ciudadanía al Consejo de Planificación del GAD Municipal de La Tacunga, miembro fundador del colectivo El Molinero, de la parroquia Eloy Alfaro, La Tacunga, y miembro del Laboratorio Urbano de La Tacunga para construir la agenda ciudadana. Muchas gracias desde la hermana provincia de Cotopaxi. Recibo con el aplauso de ustedes a Francisco Alberto Salvador Salazar. De igual manera, para conducir, para moderar en estos momentos, esta segunda ronda, me voy a permitir nuevamente saludar y recibir a nuestro gentil moderador. Le doy paso en estos momentos nuevamente, con el aplauso de ustedes, al ingeniero Eduardo Jaramillo. Con ese apretón de manos nos predisponemos a vivir esta segunda y última ronda de este Fórum Sinergia R3 2024. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Esta segunda ronda que vamos a hacer es un poquito diferente. Vamos a hablar de otros temas, que son temas que hemos visto son importantes de comentarlos. Aprovechando que está aquí el embajador Luis Calaf, podríamos hablar del turismo. República Dominicana es una maravilla en el mundo del turismo y todos conocemos que de eso viven, entonces quisiera topar ese tema puntual con el embajador. Luego tenemos Paraguay, que es un tremendo exportador de soya y de carne, entonces eso le vamos a cerrar a que nos cuente cómo
cómo se hizo, cómo es que lograron hacer este tema de la carne. Y Bolivia tiene también este rato algunos retos y quisiéramos conocer cómo se están manejando estos acuerdos comerciales de Bolivia. Otra vez vamos a hacer 3 minutos, nos van a contar una historia de cómo van el turismo, cómo van los acuerdos comerciales en Bolivia, cómo van los temas de la exportación, nos cuentan una historia. Y ahora tenemos a 2 excelentes empresarios desde 2 puntos de vista. El uno, José, nos va a ayudar y nos va a ir guiando en qué hacemos para planificar. O sea, ya hoy día aterricemos, no nos quedemos en solamente el tener el conocimiento, sino aterricemos. Yo le he pedido a José, le he dicho, por favor, ayúdenos a aterrizar. ¿Cómo hacemos qué hacemos? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué hacemos desde el punto de vista de la planificación y la estrategia que él es un experto en eso? Y por el otro lado tenemos a Alberto, que es un pensador en el desarrollo, en todas las cámaras y los gremios. Desde la perspectiva de gremios, ¿qué hacemos? Entonces, en cada ronda ustedes nos van a ir contando sobre sus países y finalmente José nos dirá, bueno, de acuerdo a lo que yo he oído en esta noche, esto creo que es lo que hay que hacer desde esta perspectiva y haremos 3 rondas, 3 minutos cada uno para de acuerdo a eso poder tener algo. Y lo mismo José nos dirá, esto es lo que deberíamos hacer. Yo me voy a permitir ser el secretario y poder anotar estas ideas para de acuerdo a eso poder presentarles como esto es lo que hemos sacado de provecho de tener a estos tremendos expertos y personajes de otros países que nos pueden decir por dónde caminamos. Así que bienvenido, embajador, y cuéntenos del turismo, por favor. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero darle las gracias a la Cámara de Comercio Internacional de Integración de acá, que nos invitó por esta oportunidad de poder dirigir a este público de empresarios acá en Ambato, que tienen muy linda ciudad, dicho sea de paso. Ustedes me han cambiado un poco el escenario porque veníamos con una presentación amplia y yo no sé, me han dicho que comencemos a hablar de turismo, el turismo está incluido ahí, pero no sé si pasando estas gráficas rápidamente podemos llegar y cuando lleguemos a turismo La idea, embajador, sería el que nos cuente desde su perspectiva, porque vamos 3 minutos y nos va a contar su presentación, pero de a poquito, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos y así todos podemos tener nuestros 3 minutos. Entonces, perfecto. Cuéntenos su experiencia como embajador. Eso como embajador es una tengo trabajado pocos meses acá, pero tengo en la diplomacia varias décadas y he estado en Haití 2 veces. Tuve la suerte de con 20 años estar cuando se creó el Centro de Promoción de Exportaciones de la República Dominicana, cuando toda la América Latina comenzó con la promoción de las exportaciones, abandonando el modelo de institución de importación. Me tocó eso, desarrollar toda esa experiencia. En ese tiempo comenzamos hablando mentiras, porque decíamos que exportar era fácil, ese fue el lema, y eso era fácil, o sea, nos tomó mucho tiempo. Por ejemplo, también vivíamos de espalda a Haití, y hoy en día Haití es nuestro segundo mercado, donde exportamos más de $1.000 millones. De manera que con el tiempo, pero eso tuvo una estrategia, como decía uno de los colegas que estuvo aquí ahorita, de promoción de exportaciones muy definida y con metas claras. Nosotros abrimos una oficina de comercio, de representación comercial, que yo tuve también el segundo que tuve allá en los 80. Creamos visiones comerciales, exposiciones. Tomó su tiempo y hoy en día en un mercado como Haití, que debíamos haber hecho un acuerdo comercial, el primero no lo hicimos por la informalidad que tiene ese país, lamentablemente. Pero ya nosotros tenemos acuerdos comerciales 6, no sé si tú me puedes poner la gráfica. Exactamente. Tenemos, por ejemplo, con el Centroamérica, tenemos acuerdo con todos los países de Centroamérica y tenemos el LRCATA con Estados Unidos y Centroamérica, que al final voy a hacer una invitación con el tema de logístico a que estén en septiembre en Dominicana, en el Hub Santo Domingo, que le vamos a repartir
información al respecto. Tenemos también un tratado de libre mercado de alcance parcial con Panamá, un tratado de libre mercado con el CARICOM, que funciona más o menos, no a plenitud, pero sí funciona en la parte comercial. Y tenemos también con Europa, eso era originalmente lo que fue el convenio de Lomé, y al final hicimos un acuerdo de asociación entre los países miembros de ACP y la Unión Europea. Y finalmente tenemos un acuerdo de asociación económica entre los estados de CARIFORUM y el Reino Unido. Con Ecuador, exactamente, en este momento estamos en conversaciones bastante avanzadas, con un acuerdo de alcance parcial que queremos que este año puede finalizar. O sea, la manera como ustedes han logrado que se abra República Dominicana al mundo es apuntándole a acuerdos comerciales. Bueno, eso es parte, porque una estrategia de promoción de exportaciones implica muchas cosas, algunas de las cuales te las dije, pero también no solamente era el tema de las exportaciones, sino también de la inversión. El turismo, con el turismo, tú que comenzaste con eso, nosotros nos tocó más de 40 años desarrollarlo. Al principio no se creía. Yo tuve la suerte de conocer a un señor que se llamó Ángel Miolán, un político que tuvo que salir del país por la dictadura de Trujillo y se exilió, y ese conocimiento del mundo hizo que cuando matan a Trujillo, justamente un 30 de mayo, hoy es 30, ¿verdad?, del 71, vinieron esos políticos, esos exiliados, y él lo nombró el presidente de turno, director general, la Dirección General de Turismo, que estaba junto donde nosotros comenzamos con el organismo de promoción de exportaciones. Yo conocí a ese señor, pero nadie creía en el turismo. Solamente llegó turismo, pero él comenzó y teníamos turismo de Estados Unidos y de Puerto Rico, pequeño. Pero hoy en día la República Dominicana es, después de México, el segundo país con mayor turismo, con más de 11 millones de turistas, que estamos tratando de a corto plazo llegarlo a 15. Y tenemos cruceros, puertos, tenemos una logística que nos permite también aumentar esa cantidad de turismo que llevamos anualmente. Para que tengan una idea, solamente Punta Cana, el aeropuerto de Punta Cana, antes de pandemia, tenía más de 250 vuelos diarios. O sea que la conectividad que tenemos desde por ahí a cualquier parte del mundo que te puede ir. Y aprovecho también para decirle que hay vuelos directos ya desde Dominicana a Ecuador. Hay vuelos Quito-Santo Domingo y Quito-Guayaquil, con una línea bandera dominicana que se llama Arajet, que tiene ya 2 años y algo operando. Excelente. Gracias, embajador, y creo que es un reto importante lo que ha logrado en esto República Dominicana. Luego le voy a hacer otra pregunta, pero le agradezco mucho por compartir con nosotros cómo de un tema que no se tenía ninguna posibilidad. Durante 40 años han estado luchando República Dominicana por hacer algo que ahora es realmente impresionante, y es atraer a tanta gente a unos sitios espectaculares a través de abrir infraestructura, a través de abrir la inversión extranjera, a través de dejar que los otros nos apoyen. Ahora vamos a hablar con Esther. Bolivia tiene una característica enorme, también tiene turismo en algunos sitios, también le sacan provecho al turismo. Quiero contarles cuando estuve en el Oriente, quiero contarles una anécdota que es importante. Yo le preguntaba al chamán, le decía, ¿qué hacen ustedes cuando toman la guayusa? Y él decía, hacemos guaysaparina. Y yo le decía, ¿qué es guaysaparina? Y él decía, cuando yo hablo, el resto se calla. Les comento esto porque estoy oyendo mucha bulla y creo que es una falta de respeto para, por favor, atrás.
Creo que la gente nos está compartiendo algo, han venido acá a conversar y estoy escuchando mucha bulla. Siento mucho tener que parar así, pero creo que es por respeto a nuestros panelistas. Muchas gracias. Esther, entonces, por favor, si podemos hacer Guayzaparina, tú hablas y nosotros nos callamos. Muchas gracias. Muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es... Muy buenas noches, soy Esther Venegas, agregada comercial y cultural de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, agradecida en especial a la CEICI, que ha hecho posible que nosotros podamos participar en este evento tan importante con ustedes y compartir un poquito, ¿no? Somos países tan similares, tenemos orígenes muy similares. La verdad, yo en el Ecuador me siento muy en casa, tenemos tanto en común, tenemos un idioma en común, si bien ustedes hablan el quichua, nosotros hablamos el quechua, ñoqa yachani, parlaita jesuapi, ñoqa munayman, jankuna ni quiches, pachi, ñoqa anchatapuni, ñoqa kasani kusisqa, jankunapa kaskaiches. Les quise decir que estoy muy agradecida con ustedes, de estar muy contenta y muy feliz de compartir con ustedes. Bueno, a ver, ¿qué les puedo contar de mi país? Hablar de mi país es bueno. Ustedes conocen Bolivia. Bolivia es un país de mucha riqueza cultural, de mucho potencial. Nosotros a partir del 2006 sufrimos un cambio fundamental en nuestro país. En el 2009 se aprobó nuestra nueva Constitución y pasamos de ser de un Estado republicano a un Estado plurinacional, en el que se reconocen 36 nacionalidades, se reconocen sus idiomas, sus usos y sus costumbres. Entonces, eso es una parte fundamental que ha permitido que Bolivia, a partir del 2006, la asunción del expresidente Evo Morales, Bolivia haya tenido un fuerte crecimiento económico. Es algo que es muy palpable. La política económica que hemos adoptado, una economía comunitaria, productiva, con restitución de importaciones, eso ha sido fundamental es ahorita lo que estamos apuntando. La nacionalización de los recursos naturales, en el caso nuestro, por ejemplo, el gas, nosotros somos productores de gas, estamos ahorita caminando con sus dificultades como todo, pero estamos yendo rumbo a la industrialización del litio. Por ejemplo, nosotros formamos parte también del Triángulo del Litio. Bolivia tiene en el Salar de Uyuni uno de los salares más grandes en el mundo y una reserva de litio, que es la energía del futuro. Ahora, hablarles de Bolivia y Ecuador, en la relación comercial. El marco normativo, el marco comercial nuestro es la Comunidad Andina. Sabemos que somos países hermanos, que compartimos ese mecanismo de integración. Bolivia ya Bolivia está en el camino de unirse, también de tener una doble pertenencia con el Mercosur, que nos va a permitir a nuestros hermanos peruanos, ecuatorianos, colombianos, ampliar con nuestros socios andinos. Podemos proyectar algo con países como Brasil, Paraguay, Argentina, Ecuador. Eso también puede permitirnos ampliar nuestras oportunidades de negocios. Muchas gracias, Esther. Entonces vemos cómo Bolivia tiene esta reserva más grande de litio del mundo y tienen leyes que apoyan a la inversión, sobre todo en minería, y ya están en todos estos procesos de que venga la inversión extranjera, porque si no viene inversión y no les damos facilidades, simplemente Bolivia no progresa, porque puedo tener los recursos, pero si no tengo las leyes o si no tengo la facilidad, simplemente no viene la inversión extranjera que se necesita tanto. Gracias, Esther. Ahora vamos con Paraguay. Por favor, si nos ayudas, Jorge, diciéndonos cómo hicieron ustedes para el tema nos cuentas un poquito de tu país. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias por darme esta oportunidad de representar a Paraguay en esta ciudad hermosa que es Ambato. Gracias a la CEICI por darme la oportunidad de estar aquí también.
muchas gracias a los exponentes que me precedieron en uso de la palabra. Realmente ha sido una noche muy enriquecedora hasta ahora. Y bueno, Eduardo, me preguntás cómo logramos nosotros. Yo quería decir que sí, es cierto, somos famosos, somos uno de los mayores exportadores de soja, también de carne vacuna. ¿Cómo lo logramos? Y bueno, yo creo que este panel, la integración de este segundo panel y del primer panel también refleja una de las claves del éxito de cualquier nación. Es la alianza público-privada. Acá hay representantes del sector público a través de las embajadas y hay representantes del sector privado ecuatoriano de empresarios, y esa alianza público-privada es fundamental. Yo como representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay es una lección aprendida. El tema es realmente, ¿cómo logra Paraguay? Bueno, no se logra solamente con una receta única, sino que se logra a partir de, por ejemplo, yo quisiera decirles que también nosotros somos el segundo exportador de energía hidroeléctrica del mundo. Tenemos 2 represas hidroeléctricas, Itaipú, que es copropietaria con Brasil, que es la represa hidroeléctrica que más energía eléctrica genera a nivel mundial. Tenemos la Yacyretá, que tenemos en condominio con Argentina. Entonces esa es una matriz. Tenemos energía eléctrica barata, tenemos una estabilidad macroeconómica desde hace rato. Un dato interesante, poco conocido también, es que tenemos la moneda nacional más antigua de la región, el guaraní, que es estable. Nosotros tenemos la misma cotización dólar guaraní prácticamente sin muchos cambios desde hace 20 años. Entonces son cosas que nos han permitido, digamos, poner la casa en orden. Hemos sufrido choques económicos como cualquier otro país de la región, pero tenemos también una identidad nacional, tenemos un idioma nativo que hemos sabido conservarlo, que es el guaraní, que es hablado en el 60% de los hogares nacionales, lo cual hace que el paraguayo sea diferente de otros países de la región. El tema de apertura de mercados, por ejemplo, me pidieron hablar mucho y es muy relevante porque realmente nosotros estamos siempre en busca de apertura de nuevos mercados. Un ejemplo del tema de la carne vacuna, que nosotros tuvimos que reinventarnos y salir a la búsqueda de nuevos mercados a partir de la situación geopolítica que se dio a partir del 2022 con el tema del confrontamiento bélico entre Ucrania y Rusia. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, el principal mercado de la carne vacuna paraguaya era Rusia hasta 2022, y bueno, con el tema de la situación y las dificultades en el proceso de pago y ese tipo de cosas, nosotros hemos salido en alianza con el sector privado, con el sector cárnico, a buscar nuevos mercados. Paraguay ha logrado la apertura de la carne paraguaya al mercado estadounidense y luego al mercado canadiense. También hemos salido a la importancia. Lo que quiero decir, esta lección es que es importante siempre, y los empresarios saben mejor que nosotros, diversificar, no poner todos los huevos en la misma canasta. Por eso que también Paraguay, si bien es cierto, lo repito, es conocido por sus productos agrícolas, especialmente la carne vacuna y la soja. Nosotros hace 20 años y más que estamos en un proceso de diversificación de nuestra matriz económica. El sector inmobiliario ha crecido muchísimo. Hemos recibido inversiones en cantidades importantes de Argentina, de España, de Estados Unidos, Países Bajos y otros países. El sector de servicios también ha crecido muchísimo en los últimos 25 años en Paraguay. Todo a partir de estabilidad macroeconómica. Nosotros tenemos, de acuerdo con el Banco Mundial, entre 2006 y 2022 hemos crecido en promedio un 3,7%. En ese mismo periodo de tiempo, el Producto Interno Bruto de Paraguay ha crecido un 50%. Entonces, yo creo que por ahí va la clave. Simplemente para resumirte, sé que solo tengo 3 minutos, o sea, la alianza público-privada, la macroestabilidad en materia económica, la independencia del Banco Central, por ejemplo, es fundamental en nuestro ejemplo. El tema también de que la estabilidad de la moneda, por supuesto. El tema de saber reinventarnos ante las cambiantes situaciones en el comercio internacional. Tenemos muchos desafíos como país, pero creo que la estabilidad política también es fundamental.
tenemos un sistema político bastante estable desde el 1989, y eso es en síntesis. Podría hablar mucho y mucho más, pero sé que estamos constreñidos por el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí le toca a José, que es el planificador, el podernos sintetizar, porque hemos oído mucho, ¿no es cierto? Hemos visto varios países haciendo cosas, hemos visto varias, y José, que es el hombre planificador, nos puede sintetizar de una manera espectacular y podernos decir, por aquí es el camino, en infraestructura, por aquí es el camino, en público-privado, por aquí hemos oído mucho, pero ahora sí quisiera escuchar tu sabiduría. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias al foro que nos ha invitado y ha permitido esta participación para cada uno desde su historia comentar un poco de experiencias. Y yo quisiera arrancar en esta primera parte explicando ciertas cosas que Jeffrey comentó en ejemplos de nuestra empresa como tal. Primero que nada, para ser exportador se necesita soñar en grande. Y eso siempre nos pasa. Estamos contentos aquí en Ambato. Hay que soñar en grande. Hay que decir, quiero ser la empresa más grande de la región. Eso es lo que sirve. Porque si tenemos esa claridad, hacemos un montón de cosas diferentes. Y pensamos en el largo plazo y no en el corto plazo. Y pensamos en que la persona que está trabajando con nosotros en la misma industria es mi socio y no mi competidor. Puede ser que con él llegue al mercado americano por el volumen que tiene, porque yo solo no lo puedo hacer. O puede ser que a él le tercerizo parte de la producción. O puede ser que él es parte de mi cadena de abastecimiento. Segundo punto importante, creo que las empresas privadas necesitamos construir fondos de contingencia. Y voy a poner un ejemplo. Inició la pandemia, los proveedores externos internacionales de materias primas hacia Plasticaucho nos dijeron mañana el crédito es cero. Teníamos que compensar $10 millones de capital de trabajo. Si la familia no tenía un fondo de contingencia, la operación se cerraba y quebraba. Entonces, nosotros empresarios tenemos fondos de contingencia. Porque los seguros internacionales, cuando entramos en una guerra interna en este año, también nos cerraron los créditos. Yo tuve que salir en un avión a los Estados Unidos 2 días después, explicar a una empresa japonesa e inversión en los Estados Unidos por qué no nos tenía que cortar el crédito. Así son nuestras realidades. Tercero, tenemos que planificar. Tenemos que saber de aquí en 5 años a dónde queremos llegar. No podemos esperar y vivir del mañana, sin importar el gobierno, de qué color sea. Nosotros empresarios tenemos que estar aquí para los próximos 100 años. Y eso requiere una visión de largo plazo. Y requiere un equipo pensando en eso. Yo salí en el año 2000 a estudiar una maestría en Argentina. Mi hermano era el gerente, yo regresé y yo me dediqué a los mercados internacionales. Yo tengo una característica, que soy casado con mexicana porque estudié en el Tecnológico de Monterrey y mi esposa todos los años tiene que ir a migración a sacar su estatus migratorio. Y saca mi estatus migratorio. En los primeros años, porque ahora estamos cumpliendo 25 años este año en las empresas de Colombia y Perú, yo viajaba 17 veces fuera del país, más de una vez mensual. El ser exportador significa sudar, significa no estar aquí, significa dar tiempo, conocer los mercados. Significa estar fuera y que tengas un equipo de gente acá que siga operando porque tú tienes una empresa nacional que tienes que mantener y que tienes que hacerla crecer y crecer de manera eficiente. Por lo tanto, los equipos que decía son fundamentales que tengamos esa estrategia y esa definición para que podamos hacer las cosas bien. Y por último, tenemos que tener una cadena de abastecimiento que nosotros le llamamos de alguna manera algo distinto. ¿Por qué? Porque tenemos que tener esa claridad que en nuestros países no es necesario solamente operar acá. La familia tiene una empresa en el extranjero que se encarga de comprar las materias primas, de asegurarles a los proveedores internacionales que les pagamos a tiempo.
Esas son las situaciones con las cuales en nuestro país uno tiene que pensar de manera diferente. Entonces yo les invito a no estar sentados aquí, a soñar, a pensar en grande y a formar esos equipos, porque formar un equipo de dirección se demora entre 14 y 15 años. Entonces yo ya estoy iniciando y buscando la gente que me va a reemplazar, porque yo no voy a estar aquí para siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, José. Excelente, nos pones clarita la película y te agradezco mucho por tu generosidad. Ahora, desde el punto de vista de los gremios, ¿no es cierto? ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Qué deberíamos empezar a hacer a tu experiencia? Muchas gracias. En primer lugar, quisiera resaltar la iniciativa que ha tenido tanto William Yambay con Juan Sebastián, porque nos ha invitado, creo que a un momento para pensar. Si algo estamos haciendo aquí es pensar motivados por las expresiones que nos vienen de países hermanos. Es una gran iniciativa y eso nos da rápidamente la idea de que cada uno de los países ha logrado hacer algo. No debe ser por mera coincidencia, debe haberse propuesto, debe haberse sumado las fuerzas que lo lograron. Pero también es curioso ver que, siendo tan similares, cada país ha tenido un logro por otro lado, cuando todos estamos en la misma posibilidad de sumar todos esos éxitos, porque seríamos un país ejemplar si solamente sumaríamos todo lo que han rápidamente resumido los representantes diplomáticos de estos países hermanos. Tendríamos un país espectacular. ¿Qué le falta al Ecuador para eso? Bueno, yo creo que nos estamos muriendo de sed junto a la fuente. Y efectivamente, de haber tenido una larga gestión en el sector empresarial, pasado por actividades agrícolas, locales, industria, la banca, el comercio, etcétera, como que me da la autoridad moral, como a muchos de los que están aquí presentes, de opinar desde ese lado de la orilla cómo se ve al país, ¿no? Pero unos pocos años atrás, efectivamente participando en los gremios que me ha correspondido por algún número de años y me ha enseñado mucho de nuestros sectores, tanto nuestras debilidades como las fortalezas. Recuerdo que en la Federación Nacional de Cámaras de Industriales estaban preocupados mis colegas de que la Constitución del 2008 había puesto ciertos sesgos para los gremios privados, con el objeto de intervenirlos y debilitarlos. Y empezó el gobierno de ese momento a eliminar los representantes del sector privado en los entes gubernamentales, como en INESEL, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, etcétera. Y había un poco de caras largas y resentimiento. Y yo les hice reflexionar que les invitaba a que revisen la Constitución, porque nos habían puesto un solo pequeño espacio que aparentemente no era político, y es la participación ciudadana. La participación ciudadana en la Constitución del 2008 nos da un poder que no lo hemos tenido nunca, pero ese poder hasta el día de ahora no lo utilizamos. Y yo les hacía reflexionar que si era mejor no tener una representación minoritaria en estos entes estatales, porque nos comprometía, pero al final íbamos a ser responsables de los errores que se cometan sin poder hacer nada al respecto. Pero más bien podíamos ejercer el derecho de veeduría. Tenemos 17 formas de participación ciudadana. Y yo les pregunto a los aquí presentes, que son gente muy preparada y que mira alrededor, ¿de cuántos de ellos conocen y cuántos han ejercido? Entonces, en la actividad gremial, sobre todo en la provincia de Cotopaxi, que es de donde provengo, en el sector industrial, nos pusimos como propósito más bien ser la voz de la ciudadanía, ejerciendo estos derechos ciudadanos. Empezamos entonces a acercarnos a los gobiernos seccionales, incluso al gobierno central, con el objeto de dar una crítica constructiva, porque aquí les quiero hacer una reflexión. Todas las ideas que están planteándose, incluso los mensajes que nos han dado los representantes diplomáticos, apuntan a que el que ejecutó estos planes para que el país crezca, para que salga adelante, es el sector privado. Pero nosotros vivimos con las reglas que nos hace el sector político, una clase política que tiene mucho que responder ante el país.
Tenemos 50 años, ya cumplimos de ser petroleros. Hemos desperdiciado, despilfarrado 1.300 millones de barriles de petróleo en una década en que estuvimos a la deriva. La nave en que todos nosotros estamos embarcados ha estado caminando sin rumbo y este momento está encallada. ¿De dónde va? ¿Cómo va a salir de ahí? No lo va a sacar adelante la clase política. La clase política va a vivir culpándole a los otros. Entonces los gremios tienen que dar un paso y tenemos que salir de nuestros lugares de trabajo para llevar nuestras experiencias. Y aquí la provincia de Tungurahua ha tenido grandes experiencias, como Fernando Callejas, como ejemplo, y esa es la demostración de que tenemos, por las experiencias que hemos tenido en el sector privado, vivimos dando soluciones a los problemas, no creando problemas. Eso tenemos que trasladarlo. Y el mensaje entonces, en primer lugar, ejerzamos nuestros derechos de participación ciudadana en forma colectiva. La tercera función de los gobiernos seccionales es la participación ciudadana y control social. Yo les pregunto si es que realmente está efectivo en alguno de los 221 municipios y 24 gobiernos provinciales que existen. Yo me atrevo a decirles que no existe, porque a las autoridades, con el respeto del caso, no les interesa que nadie venga a decirles qué es lo que hay que hacer o defina las prioridades de inversión. Yo les invito, me alegro que el señor prefecto provincial de Tungurahua se encuentre aquí. Eso demuestra una apertura para escuchar qué tienen que decir los demás, porque una enfermedad que es crónica en los gobernantes es que cuando acceden al poder se olvidan de dónde vienen y se vuelven un poco más ciegos y un poco más sordos con el respeto del caso. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Y justamente por ahí iba la segunda pregunta a nuestros panelistas, y es ¿cómo es la relación con público-privada en sus países para haber logrado lo que se ha logrado actualmente en estos proyectos de 40 años para el tema de turismo? Debe haber habido una relación de 40 años entre los sectores públicos y privados. ¿Cómo es la estrategia del sector público y privado para lograr en sus países que funcione? Porque es un poco, hay el canal para poderlo hacer, pero ustedes ya lo han logrado, entonces tal vez si nos comentan eso podría ayudarnos y darnos luces. Cómo no, con mucho gusto. Comenzando por ejemplo por el tema de las exportaciones, obviamente hay que crear el marco legal que es parte del gobierno, pero siempre en conversación con el sector privado. Las asociaciones son clave, o sea, la asociación de exportadores, que en mi país se llama DOEXPO, fue muy clave en todo el proceso de exportación. Nosotros, yo creo que no sé si mencioné ahorita que teníamos 8.000, en los 1980 fue que llegamos a 1.000 millones de exportaciones, pero ya andamos por los 8.000 millones por ahí, y donde en esos años el sector zona franca no era tan importante, era casi invisible. Teníamos unos 3 parques de zona franca. Hoy tenemos 57 y las zonas francas representan el 57% de las exportaciones totales del país, por encima de la industria local, de las exportaciones locales. ¿Y qué pasó? Que se creó un marco legal, obviamente, que tuvo que actualizarse, porque nosotros en el tema, por ejemplo, de la zona franca, comenzamos en los años 50, pero el despegue vino en el 68, cuando se creó la ley 295, creo que era, que creaba el tema de los parques de zona franca, pero teníamos solamente 3. Y eso en el 90, con la ley 890, se modernizó, se revisó eso, y hoy en día, de hecho, en ese momento se hizo un esfuerzo para integrar la industria local a la zona franca, que ya se veía el empuje que tenía, que vino, que pasó de ser una industria, un parque que era básicamente apoyado por no sé si ustedes se acuerdan del Plan Reagan, la iniciativa de la Cuenca del Caribe, que fue lo que le dio el pie para todas esas exportaciones que iban a Estados Unidos libres de impuestos desde zona franca. Pero ya hoy en día la diversificación de los parques que nosotros tenemos en zona franca a nivel de industria es increíble. Yo quisiera que tú me pusieras, por favor, el encargado, que me ponga se puede poner la exportación, la cifra de
No, yo digo donde se ve que somos líderes en varios productos. La mayoría de esos productos donde somos primer exportador mundial son de empresas que están en zona franca. Tenemos 820 empresas en zona franca y se creó todo ese marco legal, pero no fue un logro del sector público nada más, sino del sector privado. Existe la Asociación Dominicana de Zonas Francas Industriales, de Zonas Francas de Exportación, y hay una asociación privada y existe lo que se llama el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, pero ahí el consejo está dirigido por el ministro de Industria y Comercio, pero está integrado por empresarios de zona franca, que ahí se discute toda la política, o sea, no son decisiones del gobierno aisladas. Y hoy en día, a mí me tocó la oportunidad de ser director ejecutivo de la Asociación de Industria en el 90, cuando ese proceso se comenzó, y fue un proyecto que se llamó Enlaces Industriales, con $5 millones de la USAID, para que esas empresas industriales de zona franca, del sector local, se le diera asistencia técnica. Se creó un marco legal que en ese tiempo estaba medio, porque de 90 para acá, la Dominicana actualizó todo lo que tenía que ver con las políticas aduaneras, el código de trabajo, el código financiero. O sea, hicimos toda una estructura que nos permitió estar después de manera competitiva haciendo acuerdos, como tú decías ahorita, acuerdos de libre comercio, pero ya estábamos preparados para poder ser competitivos. Pero fue un esfuerzo conjunto. De manera puntual te voy a decir que nosotros tenemos una ley bastante buena de alianza público-privada, que de hecho se la podemos ofrecer, y es de las cosas que hemos conversado aquí en la mesa de trabajo de los acuerdos que estamos haciendo con Ecuador. Porque ahora mismo tenemos, como yo digo, unos amoríos entre Ecuador y República Dominicana, no solamente porque ya hemos conversado a nivel de consulta política en varias mesas que van desde temas comerciales, consulares, de cooperación, etcétera, sino también que somos parte de la asociación de la Alianza de Países del ADD, junto a Costa Rica, Panamá y ustedes y nosotros. Muchas gracias, excelente. Creo que nos abre un montón de luces esto de cómo se puede hacer. Tenemos la vía, pero creo que hay un tema de sentarse a conversar. Esther, si nos puedes tú contar cómo es la relación público-privada en Bolivia. Mire, le escuchaba acá uno de los panelistas cuando decía, creo que la relación público-privada es fundamental. Uno no puede vivir sin el otro. Perdón. Lo que le decía es que la relación es inevitable. Uno no podría sobrevivir sin el otro. Es un trabajo mutuo, es un trabajo de los dos, de ambos. En el caso de Bolivia, nuestro presidente Luis Alberto Arce Catacora es un economista muy reconocido. Él es el que proyectó este modelo económico social productivo comunitario. Tenemos la política de que no podemos caminar de manera separada. Lo público y lo privado necesariamente tiene que estar. El marco normativo, ¿quién lo hace? Es una cuestión de voluntad política. Entonces, en Bolivia, nuestro presidente Arce ha tenido la visión de coordinar directamente con los empresarios. En Bolivia, aparte de las exportaciones del gas, los minerales, gran parte de las exportaciones que tiene Bolivia es en la agricultura. Exportamos también carne, también somos exportadores de soya, y muchos de estos productos salen del departamento de Santa Cruz, el oriente boliviano, donde está concentrado uno de los fuerte presencia empresarial, que es la CAINCO. Entonces se trabaja necesariamente de manera coordinada. Hay falencias, pueden existir diferencias, como decía, también lo político suele ser, puede ser una barrera, pero tiene que primar sobre todo el interés del país, el interés del pueblo. Y eso es lo fundamental, y eso se lo tiene que lograr conversando en mesas de diálogo.
En Bolivia el presidente Arce tuvo la iniciativa también de sentarse a conversar, a escuchar al empresariado privado, porque es el que genera. Tenemos que ser realistas. El empresariado privado genera fuerte movimiento económico en nuestros países y hace un esfuerzo tremendo. Decía, cuando hacíamos las visitas en las fábricas, es increíble cómo los compañeros que hicieron la compra de una empresa que estaba cerrando en el Ecuador y tuvieron la visión de arriesgarse, porque el empresario privado se arriesga, invierte todo lo que tiene y cree. Y el Estado, el gobierno tiene la obligación de fomentar, porque el fomentar al empresario privado es fomentar a la gente, porque ahí generas empleo, generas movimiento económico. Entonces es una alianza que sí tiene que ir avanzando. Tendrá diferencias, tendrá sus retrasos, tendrá, ¿qué te puedo decir? Tendrá un montón de problemas, pero es algo que se tiene que superar, pero eso se lo tiene que superar conversando, porque la mejor manera de solucionar esto y buscar alternativas, buscar soluciones es conversando y escuchando también, ¿no? Excelente, Esther, muchas gracias. Creo que queda muy claro. Si nos puedes contestar esa misma pregunta, ¿cómo es la relación público-privada? En Paraguay nosotros tenemos una ley, por ejemplo, la ley de alianza público-privada, en la cual se regulan todo lo que sea la participación del sector privado en las obras públicas. Es un modelo similar al que tenemos en otros países de la región, ¿verdad? El sector privado puede invertir, entonces el Estado no se endeuda y el sector privado recupera su inversión a lo largo de los años en obras públicas, por ejemplo, a través del cobro de peajes, otro tipo de cosas. Nosotros también, desde el sector gubernamental, tratamos de incentivar siempre la actividad privada, la actividad económica privada a través, por ejemplo, tenemos la presión tributaria en Paraguay es una de las más bajas de la región, creo que me animo a decir que es la más baja de la región. Tenemos un IVA de tan solo del 10%, tenemos un régimen que permite la exoneración temporal de pago de ciertos tributos por la importación de capital, ¿verdad? De elementos de capital por 3 o 4 años, una ley 6090 que regula todo el tema. También tenemos nosotros, por ejemplo, la devolución de impuestos en ciertos casos, generación de empleos. Tenemos un régimen de maquila también, principalmente en el este del país. Tenemos nosotros un régimen simplificado de pago de tributos. Tenemos un sistema en el cual de diálogo social que se da permanentemente entre el sector privado, el sector gubernamental y también el sector social, otros sectores que también tienen intereses. Entonces, esa es una de las formas en las cuales nosotros hacemos realidad la alianza público-privada en Paraguay. Puedo dar ejemplos: construcción de puentes, construcción de rutas. Nosotros teníamos y seguimos teniendo déficit en materia de infraestructura, por ejemplo, y ese déficit lo hemos venido acortando en los últimos 10 años a través de esta ley de alianza público-privada, porque realmente si uno quiere exportar, si uno quiere ser competitivo, uno necesita una infraestructura adecuada para poder salir a los mercados. El tema de la construcción del corredor bioceánico, por ejemplo, que es un corredor que apunta a crear una sola ruta que conecte desde los puertos de Brasil, pasando por Paraguay, por el Chaco paraguayo especialmente, y que llegue a los puertos de Chile y Perú. El tramo que corresponde a Paraguay está completado en un 60% más o menos. Va a transformar el Chaco paraguayo, ¿verdad?, a través de la creación de trabajo. Y bueno, también estamos trabajando con el sector público, la academia también, porque ese tipo de cosas también generan desafíos. Entonces queremos llegar a los mercados, a más mercados. Parte del plan de diversificación de la matriz económica paraguaya y también la integración regional, que también es súper importante, la integración de ambos océanos, y para eso la posición de Paraguay es estratégica. Nosotros nos gusta llamarnos que somos el corazón de América del Sur. Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Ahora, José, te toca el turno. Un poco aprovechando justamente la pregunta, quiero poner ejemplos concretos de cosas que se hacen debido a que existe una relación empresa-gobierno. Plasticaucho hasta hace muchos años tenía 5 centros de distribución regionales. Mejoraron las carreteras y hoy día tenemos uno solo en Ambato. Inversión pública, beneficio privado. Los servidores de la compañía están ubicados en Colombia y tenemos caída por 3 minutos en los 365 días del año. No necesitamos inversión en hardware y estamos aprovechando instalaciones del Estado para el cual estamos conectados. Cuando nos invitan a participar en las negociaciones internacionales, fuimos a la Alianza del Pacífico y fuimos solamente 4 empresarios y eran 40 miembros del Estado ecuatoriano. Entonces, si queremos hacer las cosas hay que participar, hay que dedicarle tiempo. No podemos estar sentados en nuestros escritorios esperando que el gobierno haga lo que el gobierno considera que tiene que hacer. Para eso hay que estar allí, hay que apoyar los gremios, hay que estar en una sola línea de trabajo. Y les preguntamos a los negociadores mexicanos, oye, ¿cómo funcionan sus equipos negociadores internacionales? Y nos decía, nosotros tenemos 256 especialistas que están en la academia y en las empresas y el gobierno aporta 0. Y ellos tienen sus propios negociadores, pero la empresa privada es la que negocia los acuerdos internacionales. Y nosotros en el Ecuador, ¿cuántos tendremos? Yo creí que en ese momento, o escuchándoles a ellos, teníamos 0. Teníamos gente en los gremios que sabía mucho, pero la empresa privada no está aportando. Ahí hay una cosa que tenemos que hacer. Creo que esos especialistas son fundamentales, tanto en la industria como en los negocios internacionales. Cuando uno se pone a pensar, hoy estamos nosotros atrasados en la región porque no firmamos el Tratado de Libre Comercio con Europa. ¿Ustedes consideran que Europa va a hacer una diferencia con el Ecuador comparado con lo que Colombia y Perú firmaron? Yo creo que absolutamente nada, 0. Y estamos 10 años tarde. Entonces, si no tenemos una línea y no nos sentamos con el gobierno a hacer una planificación de Estado, no de el presidente X, estamos viendo cómo se pasan las oportunidades y no nos subimos al vagón del último tren que ya arrancó. Solamente como caso específico, nosotros no tenemos como Ecuador tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Nosotros tenemos la empresa de botas más grande de toda Centroamérica y América del Sur. Si nosotros exportamos de la empresa que tenemos en Colombia, pagamos el 3% de arancel. Si exportamos de la empresa ecuatoriana, pagamos el 33%. ¿Dónde consideran ustedes que tiene que estar inversión en la fábrica de botas? Seguramente no aquí, si nuestro objetivo es llegar al mercado americano. Esas son las dificultades, esas son las cosas que tenemos que hacer conciencia, dedicarle tiempo, participar, que se nos escuche la voz, estar en el cuarto de al lado. Y para eso necesitamos otra vez gente capacitada y recursos de inversión puestos en capacitación de personal. Muchas gracias, José. Sí hay oportunidades, hay bastante por hacer. Muchas gracias. Alberto. Gracias, Eduardo. Yo concuerdo mucho con lo que dice José y estoy seguro que la mayoría, si no la totalidad de los presentes. No es la intención de ponernos tristes después de oír buenas experiencias de los países hermanos, sino preguntarnos que no hay nada que nos impida no solamente igualarnos, sino sumar experiencias con estos pocos países, porque en este mundo globalizado la región debería ser América Latina, debe ser la que hace el frente al resto del mundo, porque tenemos muchas potencialidades. Pero qué pena decir que no tenemos, con el nuevamente perdón de los presentes, de los políticos que manejan el lado gubernamental. Yo no conozco, por ejemplo, cantones de los 221 que tengan un proyecto de cantón a 25 años plazo. No hay. No tenemos aquí un proyecto de provincia en nuestras provincias vecinas y no tenemos un proyecto de país. Y el rato que
la clase política se siente a dibujar, a garabatear lo que sería el proyecto de país, si fueran presionados por la población, estoy seguro que nos pondrían absurdos, como por ejemplo cuando propusieron teóricamente el cambio de matriz productiva de gente que no tenía idea que era eso, y uno de los 5 sectores que propusieron para que el país salga adelante era astilleros navales. Yo no sé, será para la Alameda en Quito o para qué otra laguna, porque está totalmente desubicados. Y no es que sean ni de mala fe, es que no conocen el asunto. Y nosotros, todos los que las experiencias positivas que ustedes han relatado, han sido peleando, pero peleando por las limitaciones que nos imponen la incapacidad del sector político que no comprende lo que es esta globalidad y en donde nosotros tenemos que tener condiciones más competitivas que otros países para ganar mercados. Lo que ustedes dicen de las zonas francas, aquí le tienen terror, pero los políticos. Y resulta que nos pueden barreras. De todas las experiencias que ustedes han dicho, yo me atrevo a decir que el Ecuador, si debería resumir los grandes logros que ha hecho en los últimos 50 años, es la dolarización. Y quizás sea la única decisión estructural que lo ha logrado y que se decidió por accidente de la política. No fue una cosa programada. Y resulta que ya tenemos 24 años y no sabemos ni cuál es el paso número 2 con la dolarización. Por ejemplo, debería ser el país donde haya más dinero y el más barato de toda América Latina, porque no hay el riesgo cambiario. Pero resulta que una clase política que no entiende o no le conviene entender, cada vez que se habla de esto, de cómo bajamos los intereses, van a exigirle a los bancos que tienen que bajar, porque tienen que ser solidarios. Entonces, me parece que el sector privado tenemos que contribuir con nuestras experiencias para construir, número 1, un proyecto de cantón, de provincia, de país, desarrollar los sectores. El ministro último hablaba mucho de los encadenamientos, ¿no?, de los clústeres, y determinaron 20 clústeres. Y yo le pregunté una vez al mismo ministro que nos explique y qué le hizo pensar que esos eran los 20 clústeres. Si eso lo construyó los mismos miembros de esas cadenas, la respuesta fue que no. Así que sigamos construyendo nuestro país. Muchas gracias, Alberto. Y la última pregunta para con esto cerrar es, ¿cuáles son ahora los objetivos comerciales? Pues ustedes ya han pasado, ya han hecho sus zonas francas, pero hoy están aquí en el Ecuador y vienen con una meta, supongo, con un objetivo puntual comercial, porque ya tienen la infraestructura, porque ya tienen las relaciones público-privado, porque ya tienen las zonas francas, porque digamos que ya pasaron lo que nos falta pasar. Pero ahora que ya están en ese punto, ¿cuál es el objetivo comercial que ustedes están buscando en nuestro país? Ya, gracias. En ese sentido te voy a señalar 2 aspectos concretos que son muy puntuales. En el caso de Ecuador, nosotros lo hemos definido como la puerta de nosotros de entrada a Sudamérica. Y como no es noticia nueva de que lamentablemente nosotros no tenemos un comercio interregional importante, y es lamentable que nada más los exportadores, porque yo tengo demasiados años en esto y todavía veo que la mentalidad no cambia. Yo en Canadá tuve 12 años y llevé con una misión virtual agrícola, y ese señor, uno de los exportadores, vendió mango, aguacate, de todo. Y yo vengo de El Salvador, tuve 5 años, y vi la oportunidad de introducir el aguacate dominicano en El Salvador. Y lo llamo, y el tipo me dice, no, yo estoy en Moscú, estoy en Rusia, o sea, no me interesa eso. Y ya yo había hecho toda una investigación y quería que él hiciera el contacto. Entonces, eso queremos, aprovechar un poco el ámbito a nivel regional a través de Ecuador. Por eso estamos hablando de un alcance parcial que nos permite también eso. Por el lado también de nuestra sociedad en la ADD, nosotros somos en esa alianza los responsables de la parte comercial. Entonces, junto con Costa Rica y Panamá,
y ustedes queremos crear todo un mecanismo. Ahora mismo que vengo de pasarme unas vacaciones dominicanas a propósito de las elecciones, que gracias a Dios ganamos 4 años, me encontré con un banquero que es el responsable directo de un comité que dirige la parte comercial y me dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con que no se haya hecho nada? Entonces, pronto yo creo que aquí en Quito va a haber una cumbre de ADD y ahí vamos a retomar el tema con eso. Muchas gracias, embajador. Esther, ¿cuál es el objetivo comercial que tú tienes aquí en el Ecuador? Bueno, yo creo que el objetivo comercial de todos los países que estamos acá es venderles producto, en el caso mío, venderle producto boliviano, aperturar mercados acá en el Ecuador para productos bolivianos. La oferta, nosotros le estamos dando prioridad ahora a la oferta exportable orgánica. Nosotros tenemos fuerte compromiso con el cuidado del medio ambiente. Bolivia fue uno de los países que propuso la política del cuidado del medio ambiente, el respeto a la madre tierra, a nuestra Pachamama, que es la que todo nos da y la que todo nos brinda. Entonces el objetivo claro nuestro es ese, aperturar mercados para productos bolivianos, no solamente, bueno, el orgánico es nuestra prioridad, pero también estamos en posibilidad de explorar también otras oportunidades. Y claro, dentro del paraguas de la comunidad andina, que el hecho de que Bolivia aperture mercados acá en el Ecuador es también una forma de hacerlo en bloque, no solamente es el beneficio para Bolivia, también que el beneficio sea en bloque para los otros países, en este caso el Ecuador. Excelente, Esther, muchas gracias por La misma pregunta, ¿cuál es el objetivo aquí en el Ecuador? Gracias nuevamente. Sí, fíjate que el comercio bilateral entre Paraguay y Ecuador sigue siendo no muy importante ni para Ecuador ni para Paraguay, pero un dato interesante es que la balanza comercial entre nuestros países se triplicó comparando el 2023 con el 2022, lo que habla del potencial de que tenemos nosotros de incrementar esa relación comercial. La función del agregado comercial, una de las prioridades de todos los gobiernos paraguayos ha sido la diplomacia comercial, como la definimos, y bueno, por supuesto, crear mercados, abrir nuevos mercados para los productos paraguayos, y en este caso la embajada paraguaya está abocada también, como lo dijo la colega de Bolivia, es abrir mercados para los productos paraguayos. En ese sentido, el trabajo nuestro puede ser resumido en 4 grandes áreas: realizar estudios de mercado, facilitar los contactos entre los empresarios paraguayos y ecuatorianos, y también un poco alertar a las autoridades nacionales de oportunidades de negocios, establecer contactos. Esas son las funciones principales, y siempre es nosotros, alertar un poco de situaciones precisas y de oportunidades comerciales. En el caso de Paraguay y Ecuador, nosotros tenemos un marco comercial principal, que es el Acuerdo de Complementación Económica número 59, que data del año 2004, entre Mercosur y Ecuador. Tenemos nosotros el desafío de superar ciertas trabas, y lo estábamos hablando con los colegas esta tarde, el tema de superar el costo que representan los fletes. Paraguay es un país mediterráneo, eso significa que los costos son un poco más altos que para los países que disfrutan de litoral, y en este caso siempre el desafío es buscar productos que puedan, hablando rápido y pronto, resistir el costo del flete. Los productos paraguayos y los productos ecuatorianos usan la ruta al puerto de Guayaquil y luego van a Chile, al puerto chileno de Iquique, y de ahí van por vía terrestre a Paraguay o hacia Paraguay, de acuerdo al que el producto sea de origen ecuatoriano o paraguayo, y esos son los desafíos que nosotros siempre estamos tratando de superar. Excelente, muchas gracias. José. En esta última parte yo quisiera hablar un poco de lo que tenemos a futuro, qué es lo que nos va a pasar. Y creo que el Ecuador tiene que dar un gran salto de pasar de la industria a la industria de servicios, porque en la industria de servicios hay muchas oportunidades. De acuerdo a la inteligencia artificial y al desarrollo que tiene, 70% de los trabajos que van a haber en el futuro en 10 años
Todavía no sabemos cuáles van a ser. Pero la tecnología nos va a permitir hacer esos trabajos desde aquí, cuando el mercado esté en los Estados Unidos o en Europa. ¿Qué tenemos que hacer? Es la gran pregunta desde las escuelas, desde las universidades, para preparar a la gente para que aprenda a hacer cosas diferentes mañana, porque no sabemos cuál va a ser su trabajo. Sin duda vamos a seguir comiendo y vamos a necesitar maíz, soja, etcétera, pero la industria de servicios es la industria que no tiene un tope en precio y que nosotros probablemente podamos desarrollar algo que sea eficiente y eficaz y llegar a los mercados internacionales exportando servicios hechos por ecuatorianos, basados en el conocimiento, en la estrategia y en una industria bien establecida. Me parece que eso es parte de lo que tenemos que comenzar a discutir. Después habrá que hacer zapatos, habrá que cultivar maíz, habrá que enviar bananas a todo el mundo y camarón, pero creo que la industria de servicios es la industria a donde le tenemos que apostar, que es esa industria que no sabemos a dónde va y hay que hacer una gran apuesta y hay que preparar a la gente y hay que prepararnos nosotros mismos, porque esto es algo que no tiene freno y sin duda es algo que lo tenemos que estar viendo, lo tenemos que entender y tenemos que estar listos y preparados para eso. Especialmente a nosotros, que somos los que estamos aquí. Para nosotros, de vez en cuando ya la tecnología creemos que nos ha superado. La tecnología es el futuro. Hay que ir a estudiar cómo ese futuro está viniendo y cómo tenemos que prepararnos nosotros para estar listos y subirnos en el primer vagón, no en el último que ya se nos pasó. Gracias, José. Alberto, ¿qué, desde el punto de vista de gremios, qué siguiente paso damos? Es una pregunta muy importante y creo que la respuesta es que tenemos que despertar para entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Yo lo describo como una nave que está encallada y que precisamente son los gremios, que son agrupaciones de personas especializadas en cada una de las actividades, que tienen mucho que aportar. Y la forma es incidiendo. Y para incidir, y no me refiero necesariamente a que todos los empresarios estén dispuestos a ser candidatos a algo, para nada, pero sí que se acerquen, y cuando se trata de tomar en cuenta, por ejemplo, la grave situación en el sector eléctrico que tenemos, eso obedece que algún iluminado o algunos pocos iluminados en la legislatura decidieron en la Constitución del 2008 poner un articulito que dice que los sectores estratégicos son sencillamente exclusividad del Estado. Y en esa lista está la generación de energía y resulta que a los 150 años de haber descubierto la energía, en el Ecuador todavía es algo tan vedado que solamente lo puede hacer el Ecuador. Esa es la razón por la que estamos en lo que estamos. Entonces son las limitaciones y es un absurdo y no puede meter el Estado $2.000 millones en un experimento en Coca-Cola Sinclair con todos los riesgos que tiene y que va en mal camino, cuando está descuidando los hospitales, la educación. Tenemos grandes ejemplos y agradezco a los representantes de Costa Rica, de Guatemala, de República Dominicana, de Bolivia, de Paraguay, que nos han venido a dar sus experiencias. Y por ejemplo, Costa Rica es muy relevante lo que ha hecho en educación, muy relevante lo que ha hecho en la salud, y nosotros nos estamos ahogando en la salud porque no hay recursos para eso. Entonces, todo esto debe estar incluido en un proyecto de país, y dentro del proyecto de país están los gobiernos seccionales, proyecto de provincia. Entonces, para ir concluyendo con acciones y no solamente se queden en conversaciones, y agradeciendo una vez más que nos hayan puesto a pensar este par de horas, y gracias a la paciencia de todos los asistentes, pero de aquí debemos dar un paso, y ese paso es incidiendo. ¿Y cómo debemos de incidir? Cuando estamos hablando de apertura a nuevos mercados, ¿quién más puede poner las condiciones para hacerle más competitivo al sector que va a exportar? Porque además de que el empresario haga la preparación, la investigación de mercados, busque las alianzas y demás, pero no podría ir muy lejos si no tiene la comprensión del sector público en los gobiernos nacionales para poner las condiciones adecuadas para ser más competitivos. Si no podemos resolver el problema de energía eléctrica, entonces, ¿qué proyección de exportación vamos a tener? O comunicaciones, o cualquiera de los sectores de energía, de petróleo, etcétera. Entonces, nuestra región, ya hablando muy particular, la región central de la Sierra, es el corazón del Ecuador.
está en el ombligo del globo terrestre y está poblado por personas como ustedes, que son un gran ejemplo. Ambato desde hace muchos años se caracteriza por ser los líderes del emprendimiento, es la zona que tiene la más baja tasa de desempleo, mientras en el país hay 2 y 3 veces esa tasa de desempleo. Pero el Ecuador no puede seguir viviendo sin una llamada justicia social que llegue a todos el beneficio del crecimiento. En el Ecuador, con apenas del 30% de empleo adecuado, tenemos un 70% que está esperando vivir o del narcotráfico o de la informalidad o migrar a otros países. Esto tiene que acabarse. Y los que tenemos la solución somos del sector privado generando empleo, porque el sector público no genera empleo. Entonces, mi recomendación, hay que fortalecer esto, dar un paso y acercarnos a los niveles de gobierno, alzar nuestra voz y nosotros incidir en el momento de que se creen las limitaciones, las leyes, las posibilidades, los incentivos para que sea un proyecto a largo plazo. Gracias. Muchas gracias y muchas gracias por su generosidad, por contarnos cómo lo han hecho, cómo lo han logrado en sus países, cuál es su estrategia comercial. Y creo que con esto vemos que hay oportunidades, hay posibilidades de hacer cosas, hay posibilidades en la educación, es una responsabilidad del sector privado, creo que nos queda clarísimo, tenemos que poner la voz y juntar público-privado para sacar este proyecto adelante. Tungurahua ya está adelante porque ya tiene una infraestructura, ya tiene una gente que sabe trabajar. Creo que lo que falta es un pasito más y vemos aquí cuál es el camino por donde podríamos ir. Zonas francas, creo que es un tema que son más competitivos que nosotros los países. Leyes e incentivos vemos que son más competitivos que nosotros los otros países y por lo tanto competir en un mercado en que los otros nos van a ganar porque tienen mejores condiciones. Hay un refrán que dice, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Así que creo que podemos pensar en abundancia y no en escasez, trabajando en este proyecto que es el proyecto de crecimiento de esta provincia. Creo que sí se puede pensar en grande, como nos decías, José, y la provincia podría estar creciendo sin ningún problema 2 o 3 veces en su PIB, siempre y cuando ustedes lo quieran así. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, embajador, Esther, Jorge, José, Alberto. Muchas gracias.